Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por hacer este esfuerzo, por venir. Sé que no es por interés, es por cariño. Y eso es lo que más me importa en última instancia. Uno escribe algo, hace algo para que lo quieran, entonces la misión está cumplida. Gracias a la Biblioteca Eugenio Trías, nada menos que Eugenio Trías, un autor tan querido por Héctor Fiorini que nos ha marcado tanto en nuestras epistemologías. Ahora, bien, tengo que pegarme, entonces lo voy a hacer así. Digo, gracias a la biblioteca, no sé si se escuchó, de Eugenio Trías, que nos ha posibilitado, como en otras ocasiones, usar una de sus salas tan bonita como esta, que después cuando lea algo, cuando me toque mi parte, voy a describir también lo curioso de este espacio, lo que era este espacio y lo que se transformó este espacio. Gracias a quien me acompaña en la mesa, queridos amigos y un querido hijo. ¿Qué más puedo pedir? Ya me puedo levantar y me puedo ir y está todo bien. Y ha sido una velada fabulosa. Gracias a Paz Martínez, que luego presentaré más en profundidad cuando lea su trabajo. Gracias a Augusto Abello, que como otros que están aquí, nos hemos acompañado en la vida y crecido profesionalmente, existencialmente, y cada vez somos menos tarados, y eso es muy importante en la vida. Gracias a Joaquín, que tuvo la delicadeza de nacer hace 38 años atrás, y fue un acontecimiento que no sabía me iba a marcar tanto. Probablemente mi vida no hubiera sido la misma. Vamos a ser un poco estricto al principio porque dependemos, y gracias a Carlos, que se va a ocupar de la parte del Zoom, gracias a Mario, que está por aquí firmando, haciendo un documento sobre esta reunión, para que nos quede de recuerdo, y ya lo colgaremos no sé dónde, pero estará por ahí. No sé colgarlo, alguien lo colgará sin duda. Y cuando venía para aquí, no sabía qué decir la verdad para presentar esto. Ahora nos vamos a conectar con Javier Meloni, después va a conectarse Héctor Fiorini de Buenos Aires, Javier Meloni desde Manresa, y después ya comenzará los trabajos que hemos escrito para esta presentación los que estamos aquí. El tiempo tenemos hasta las 8:30, es un tiempo que debemos cumplir. Y decía que cuando veníamos aquí me acordé de una canción que con Augusto a veces recordamos, y él es un gran seguidor de Serrat, y hoy pega. Y dice, de vez en cuando la vida nos besa en la boca, y a colores se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas, saca un conejo de la vieja chistera, y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café, y está tan bonita que da gusto verla, y nos sentimos en buenas manos. Hoy la vida me ha tratado muy bien, y hasta con agua aquí y todo, en lugar de café, y creo que para mí es un día de alegría, y espero que para ustedes también, y que el libro sea una excusa para poder reunirnos. No sé cómo andamos de hora, Carlos, para conectarnos. ¿Qué hora es? 15 minutos. Bueno. Una cosa que dijo Paz cuando hablamos por teléfono, cuando leyó el libro, dice algo que después no quiero adelantar mi texto porque si no después no tengo nada que leerle. Que le había generado esperanza. Y sin duda la clavó, porque justo yo ya había escrito, que es un libro que ojalá pueda transmitir algo de belleza, algo de esperanza y algo de sabiduría, en el buen sentido de la palabra. Thich Nhat Hanh, el conocido monje budista que murió el 22 de enero de este año, con 96 años, estuvimos en uno de sus monasterios, ¿no, Joaquín? En Vietnam, cuando lo fui a visitar a él. La única excusa que puedo tener para subir un avión y estar 20 horas es el amor a un hijo. No iría a Vietnam ni que me inviten, tan lejos, ¿no?
pero fui y lo fui a visitar y estuvimos en uno de los monasterios de Thich Nhat Hanh. Y Thich Nhat Hanh dice, estamos aquí para superar la ilusión de estar separados. Creo que todo lo que habla el libro en cuanto a los conceptos de las tradiciones orientales y a lo que encuentro de equivalente en el campo del psicoanálisis, como si el psicoanálisis lo hubiera tomado como una especie de versión oriental en Occidente, detrás de muchos de los conceptos freudianos y de autores post-freudianos, hay obviamente un componente espiritual, sapiencial, más allá del aparato psíquico o de lo psicológico. Somos seres bio, psico, socio, espirituales a mi gusto. Somos heterogéneos, somos con muchas facetas. También somos muy buenos y muy malos, como ahora estamos demostrando. Pero creo que, como digo en el texto que voy a leer, que este libro se haya incluido en la colección Religión de la editorial Herder, a la cual también me olvidé de agradecer la sorpresa que me dio poder publicarlo, hace que en este momento el objetivo de la humanidad sea entender esta especie de no dualidad que somos no una especie única, excepcional, ni una raza, ni una etnia única, excepcional, sino que formamos parte de una unidad. Sabiduría, prajna, para la religión advaintia, para la espiritualidad advaitia, es descubrir de repente cuando uno se golpea la cabeza y se da cuenta que todo es una unidad de sentido, desde la hormiga hasta nuestra mascota perro, hasta nuestro amigo y vecino y hasta nuestro enemigo. Hoy la guerra es un acto diabólico, es un acto que separa. Lo simbólico, símbolo, es un acto que une partes. Ojalá sea la reunión de todos nosotros aquí un religar, un acto religioso en este sentido, de crear comunión en un momento en el cual la parte salvaje, diabólica y divisoria, la parte que juzga del ser humano, produce tanta separación y por lo tanto genera violencia, enfrentamiento, destrucción y guerra. Creo que es un lapsus porque tengo una visión, en última instancia, no podría ser de otra manera si comprendí algo de lo que expreso en el libro, de que el ser humano es un ser muy especial y a pesar de lo que a veces discutimos con Lola, creo en él y creo que soy muy optimista en cuanto al futuro de esa conciencia que está ahora en plena crisis porque está en pleno desarrollo según mi percepción del asunto. Ojalá así sea. Como le digo a algún paciente cuando interpreto algo que es positivo, le digo, yo creo esto, ojalá sea así porque es bueno para usted. Si me equivoco, daño no le hago, pero es una lástima que no sea así porque esto que me parece es muy bueno. Yo creo que es un momento de ser optimistas y creo que, como digo un poco en el texto, mantener la alegría es, como dice Bersón, la prueba irrefutable de que la vida se mantiene y se sostiene, versus la muerte, que como decía Hannah Arendt, no debe tener nunca la última palabra. Por lo tanto, aquí estamos reunidos, vamos a escuchar a Javier Meloni, como ustedes algunos lo conocerán, es un sacerdote jesuita, antropólogo, teólogo, fenomenólogo de la religión, jesuita y estudioso de la mística. Tiene un hondo conocimiento de muchas tradiciones espirituales, es miembro de Cristianismo y Justicia, yo también pertenezco a ese movimiento, y profesor en el Instituto de Teología Fundamental. Vive en la cueva de San Ignacio, con la cual participé de unas hermosas meditaciones con él. Es un autor de numerosos libros, yo creo que he tenido acceso a toda su obra. El uno y lo múltiple, un hermoso manual de trabajo, Vislumbres de lo real, Voces de la mística y mi favorito, El Cristo interior. Dios sin Dios y un libro de poemas, Sed de ser, muy parecido al libro de poemas de Joaquín, el título. Y el último, que es donde estoy leyendo el currículum, es De aquí a aquí.
está en la editorial Kairos, su último libro, donde habla, sobre todo quien quiera, a veces cuando uno le pregunta, dime qué es el ego y por qué hay que desmontar el ego, aquí hay una descripción muy bonita, muy poética de esta meta que de alguna manera tenemos, a veces un poco distorsionada en cuanto a ese objetivo, que es desmontar el ego. Es muy curioso que él sea el prologuista del libro y sea un sacerdote en donde toda su obra aparecen obras psicoanalíticas. Menciona a Kohut, ha leído a Balin, menciona a Freud, ha leído a Freud. Y el otro pilar del libro, bueno, en realidad es un libro tripartito, porque uno de los pilares es Pablo Dors también, al cual voy a homenajear y a mencionar en mi trabajo. El encuentro con Pablo Dors y Meloni fueron fundamentales desde hace ya casi 10 años en el descubrimiento de una línea de exploración del mundo espiritual desde lo que yo ya estaba en el mundo psicoanalítico. Y luego es curioso, porque el epílogo es un hermoso epílogo de Héctor, un epílogo abierto, no un epílogo que cierra. Y en los libros de Héctor, desde el principio estaba plagado de textos místicos, taoístas, budistas. Entonces era muy curioso que un explorador y un antropólogo teólogo plagara su libro de menciones analíticas, y un psicoanalista como Héctor Fiorini, que después voy a leer un poco su biografía, plagara su bibliografía de textos, sorprendentemente para mí en su momento, estoy hablando del año 75, de textos de las tradiciones orientales a la cual él también estaba adscrito y investigando. Luego hablará Paz Martínez Loné, que presentaré. Luego hablará Augusto Abello, que presentaré. Luego hablará mi hijo Joaquín, que no necesita presentación. Él practica la arquilectura porque es arquitecto, pero está más ligado a la literatura que a la arquitectura, y la arquitectura está muy ligada a la literatura, sin duda, y es una combinación muy bonita que él tiene y trabaja. Y luego cerraré yo con unas palabras que voy a decir y que escribí para esta presentación. Muy bien. Bueno, pues encantadísimo de participar en esta presentación de este libro. La verdad es que cuando me lo ofreció Roberto de hacer el prólogo y ahora también de estar presente aquí, pues lo hice con muchísimo gusto, primero porque conozco a Roberto y luego porque estaba seguro de que iba a ser un libro muy bueno, como realmente al leerlo lo ha sido. Bien, la cuestión es que efectivamente es un libro que responde a un momento oportuno, tanto del nivel de conciencia en el que estamos adquiriendo desde hace ya unos decenios de años, pero quizás más en el último tiempo, donde psicología o psicoanálisis y espiritualidad ya no están en competición uno con otro. Creo que hay la madurez suficiente por ambos lados para darnos cuenta de que nos necesitamos, que son dos accesos no incompatibles, sino incluso requeridos, indispensables, me atrevería a decir, para el conocimiento de ese misterio, de eso que llamamos yo, eso que cada cual dice de sí mismo, yo. Entonces, bueno, este proceso que es comunitario, colectivo, pues también se ha producido en el mismo Roberto, ¿no? Sí, yo creo que hay algo muy notable en este libro que no es de teorización, sino que es profundamente experiencial, porque él mismo ha recorrido todos los papeles, digamos, de este recorrido. En primer lugar, pues porque él empezó psicoanalizándose, siendo objeto de conocimiento de sí mismo, ¿no? Como paciente, digámoslo así. Luego, él mismo sigue siéndolo analista, por lo tanto, siendo quien observa y acoge los yoes de los otros, digamos, ¿no? Tanto, por tanto, en pasivo como en activo, ¿no? Recibiéndolo y acompañándolo. Y luego todo eso queda enriquecido por su experiencia de meditante, ¿sí? Y no una experiencia de antes de ayer, ¿no? Sino de suficiente recorrido para darse cuenta también de los diferentes pasos que la meditación y los diferentes estratos que se descubren en ese silencio. Por lo tanto, no es fácil encontrar en primera persona
alguien que aborde estos dos campos porque están escritos e inscritos en su propia biografía, y en su propio cuerpo, y en su propia carne, y en su propia alma. Entonces, y luego que además tenga la lucidez, tanto verbal, porque hay que decir que el libro está preciosamente escrito, como buen argentino no se esperaba otra cosa, el don de la palabra, y el don de la inteligencia en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Que es interlegere, ¿no? O sea, leer entre líneas, no lo evidente, sino lo que es lo no evidente, que es justamente la tarea del psicoanálisis, ¿no? Ahí está justamente la inteligencia, tanto psicoanalítica como espiritual, ¿no? Una de las cosas que me impresionó del libro, está dicho desde el comienzo y repetido a lo largo de muchos capítulos, es que ambos accesos son sagrados. Esto me ha impactado, ¿no? Quizás dicho desde la meditación, desde la espiritualidad, parecería más obvio, pero que se ha dicho también desde el psicoanálisis que aquello que acontece en una sesión analítica, psicoanalítica, es semejante en su sacralidad y en su profundidad que lo que acontece en un tiempo meditativo. Esto es muy bello y no es fácil encontrar quien lo diga con toda la profundidad y credibilidad que tienen estas palabras dichas por alguien, como digo, que está en los dos campos. Por lo tanto, y creo que este tono da a todo el libro algo, un sonido, un tono muy especial. Bueno, se podrían comentar muchas cosas y como vienen otros después de mí, pues no lo voy a hacer. Voy a dejar, por supuesto, mucho espacio para los demás, porque lo hay. Yo quisiera centrarme en dos temáticas que están abordadas muy explícitamente por Roberto, en forma de pregunta y también en forma de respuesta, que tiene que ver con la articulación del yo y del no yo, y la articulación palabra-silencio, que son dos cosas muy importantes. Vamos a ver. La espiritualidad, y sobre todo la espiritualidad silenciosa, y también el recorrido que Roberto ha hecho por el Zen, que luego se ha acercado a la tradición cristiana, donde la noción del yo es diferente de la noción budista del no yo, pero en cualquier caso, tanto en versión budista como Zen, como en versión cristiana, digamos que el yo es trascendido, se apunta al no yo o al más allá del yo. Bien, eso es digamos, el último paso de alguna manera. Pero antes y simultáneamente, porque en estos terrenos no hay antes ni después, sino que de hecho es simultáneo, porque al principio es antes, pero luego es después, sigue habiendo un yo, sigue habiendo un yo. ¿Cuál es el lugar de ese yo junto al no yo? Aquí hay algo, yo creo que de gran calado. Entonces, la pregunta que él se hace a lo largo del libro es: ¿se puede trascender el yo sin antes haber recorrido las heridas de ese mismo yo? ¿Podemos atravesar las heridas o trascender las heridas sin pasar por ellas? Bueno, la espiritualidad tiende a sublimarlas, ¿no? Tiende, digamos, a saltárselas quizás, con aquello que Tony de Melo, no es una frase que cite Roberto, pero me permito introducirla, dice algo muy bello y creo que responde plenamente al planteamiento de Roberto en su libro, y es que no se puede poner vendaje espiritual sobre heridas psicológicas. Si tapamos antes de hora la herida, esa herida seguirá supurando por querer precipitar el proceso. Por lo tanto, sí que se puede decir que hay un tiempo previo al trascendimiento del yo, que es el recorrido completo, en la medida que completo pueda ser ese mismo yo. Podríamos decir que el yo psicológico tiene biografía, y en cambio el yo espiritual no tiene biografía, es la chispa divina, es lo divino que hay en nosotros. La diferencia que la tradición espiritual cristiana se ha hecho entre alma y espíritu. El alma, que es el territorio de la psique, psicología es la ciencia del alma, psique es la palabra griega para decir en latín ánima y en nuestras lenguas alma.
sí que tiene biografía, ¿eh? Entonces, tener la paciencia, digamos, y la humildad y la delicadeza y la sabiduría de ir a los tejidos del alma, allí donde no fueron bien cosidos, digamos, o ahí donde hubieron desgarros, ¿no? Y con gran paciencia ir tejiendo cada uno de esos hilos que sostienen al yo, para que una vez el yo, digamos, contenido y recogido y sanado, pueda ofrecerse a sí mismo más allá de sí mismo. Pero no puede haber ofrenda de uno mismo, de alguna manera, que sería ese espacio del no yo, ese trascendimiento del yo, si antes la cesta de mi yo no está bien cuidada, bien sanada, donde aquello que ofrezco no se desparrame, sino que bien contenido, entonces puede ofrecer el contenido de lo que mi yo contiene, digamos, ¿no? Pero si se va desgarrando por el camino, se va perdiendo. Esa es la tarea del psicoanálisis, yo creo. Y bueno, no solo lo creo yo, sino que sobre todo lo cree Roberto, que es lo importante, que es de quien hablamos, ¿no? O sea, de ese libro creo que expresa muy bien el recorrido, el tempus de cada momento. Ahora bien, lo interesante es que si bien hay un antes y un después, primero sanar el yo y luego trascenderlo, al mismo tiempo estamos siempre en nuestro yo, ¿eh? Por lo tanto, un nivel no anula el otro. Si bien, digamos, hay un tiempo por delante para la atención de un nivel y otro tiempo por delante para la atención del siguiente nivel, uno no excluye al otro. Porque si bien en la condición humana hay secuenciación, también en nuestra condición hay simultaneidad. Los dos yoes confluyen y convergen. Y esto es lo que creo que hace maduro al libro de Roberto, porque si bien el final del libro apunta claramente, ¿no?, al trascendimiento del yo, no por eso el yo queda en ningún momento anulado. Hay que atenderlo siempre, como hay que atender siempre nuestra hambre, nuestro sueño, nuestra higiene, ¿eh? O sea, no podemos saltar por encima de nuestra sombra, ¿no? Hay que amar y abrazarnos con nuestra sombra. Y esa sombra nos acompañará al final mientras seamos seres opacos. Y eso es así. Esto respecto del yo y el no yo. Bien. Y el segundo elemento que me parece muy bellamente tratado en el libro, preciosamente articulado, es la danza, para decirlo así, entre la palabra y el silencio. Hay un tiempo para la palabra y la palabra es sagrada. Y cuando la palabra más profunda es y más surge de ese lugar de escucha que se produce en ese espacio sagrado psicoanalítico, que es un hablar ante alguien que me escucha, ¿no? Esa es la fuerza del psicoanálisis, ¿no? Y esa es justamente su fuerza restaurativa, ¿no? Que esa palabra no es pronunciada ante nadie, ante el vacío, sino ante alguien que la escucha, la contiene y la devuelve transfigurada, ¿no? Bien, pues esa palabra que se emite, aunque como muy bien también dice Roberto, hay momentos de silencio en las sesiones psicoanalíticas que es tan sagrado y tan elocuente como el tiempo de la palabra que también se emite. Y ahí el psicoanalista debe ser maestro, ¿no? Y no impacientarse ante ese silencio y comprender ese silencio. Si el psicoanalista, como es el caso de Roberto, es un meditante, puede comprender mucho mejor las melodías, la densidad de ese silencio. Bien. Y en la meditación, en el Safu, hay una palabra silente que se emite implícitamente o explícitamente ante aquel que llamamos Dios, ¿no? Ante esa profundidad infinita, ese rostro infinito que está más allá de todos los rostros y que está contenido en cada rostro, que es de quien surgimos y a quien volvemos, ¿no? Entonces, la meditación silenciosa ante ese rostro infinito también es tan sanadora como la palabra que se emite ante el rostro concreto del psicoanalista, digamos, ¿no? Entonces, en esta doble articulación, palabra-silencio, en esta doble articulación, Divan Zafu, un título muy bonito y muy
muy fino, muy ilustrativo. Creo que la aportación de Roberto es altamente significativa y por esto lo agradezco profundamente. Creo que todos los que lo hayan leído también lo agradecerán. Y aquí estoy pues para dar la enhorabuena y congratularme de este bautizo del libro, que es lo que es una presentación, un bautizo de la criatura. Pues felicidades, Roberto. Querido Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias. Nos vemos en la cueva de Manresa. Ahí nos vemos. Muy bien, un abrazo. Hasta luego, adiós. Chao. Hasta luego. Tenemos ahora a continuación la conexión con Fiorini en Buenos Aires. Ahora vamos a conectar con Héctor Fiorini en Buenos Aires. Él me envió una fórmula para presentarla y le queda chica, pero van a ver. Porque Fiorini, muchos lo conocerán, es médico, es psiquiatra, es psicoanalista, egresado en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en los servicios de Mauricio Goldenberg, una personalidad histórica en el campo de la psiquiatría y en el campo del psicoanálisis en Argentina. Ha sido profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado en universidades de América Latina, Europa, Estados Unidos, en Cambridge, en el Reino Unido, en Aalborg, en Dinamarca, en la Universidad de Salamanca, en la Complutense de Madrid, en el Instituto de Psicoanálisis de Nueva York, en la Asociación Psicoanalítica Americana. Ha escrito y publicado el prólogo de su libro El psiquismo creador, que ha sido editado en inglés. Ha sido incluido en publicaciones colectivas con 3 presidentes de la Internacional Psicoanalítica. Comparte con José Blecher el mayor número de ediciones de autor argentino que han sido publicadas dentro de un campo psicoanalítico. Es director fundador del Centro de Estudios en Psicoterapias, que tiene sedes en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán en Argentina, y que de alguna manera la institución ASIPIA que existía aquí en Madrid era un poco representante de esa línea de trabajo psicoanalítico. Poco más. Es un autor internacionalmente reconocido. Sus libros están como textos obligatorios en grandes universidades de todo el mundo. Y para nosotros ha sido un poco el alma mater de nuestra institución, ASIPIA, durante muchos años, director de programa de la misma. Le doy la palabra. Saben que su último libro ha sido El psiquismo creador, que es la línea más novedosa que hay en la investigación psicoanalítica sobre los procesos creadores del psiquismo. Hice alguna introducción del impacto que me causó su encuentro en el año 75, que marca un poco mi línea de formación, y entonces le doy la palabra, que ya está en Buenos Aires. Héctor. Bueno, les digo que me siento muy honrado por esta invitación para presentar con otros colegas el libro de Roberto Longhi. Con él llevamos más de 25 años juntos, compartiendo cantidad de encuentros, jornadas, publicaciones, cantidad enorme de producciones juntos, con él y con el resto de los amigos directivos de ASIPIA en Madrid y en muchos puntos de España. Y todo lo compartido nos sorprendió siempre por algo especial, por la riqueza de las afinidades y resonancias que nos unen desde el primer encuentro hasta hoy. Venimos viviendo lo que Camus llamó una especial dicha del espíritu, lo que comprende varias experiencias de unidad, el amor del saber y el amor de los vínculos, o sea, la amistad del corazón. Con la base de esta dichosa historia trataré de comentar brevemente aspectos del libro, intentando ser también un lector que se deje sorprender. Y lo digo en mi prólogo epílogo, que fue iniciar la lectura y ya ser sorprendido. Enseguida les diré por qué. Yo le puse a mi intervención: un terapeuta invita a visitar taller, oficio, emociones y cosmovisiones.
En mi comentario hay varios capítulos que no tomaré, porque remiten a una sabiduría de la meditación. Estos son especiales, de especial práctica, y conducen a una búsqueda abundante, muy especial, paradójica, que es la abundancia de lo que García Lorca llamó el don de empobrecerse de facultades y de seguridades, lo cual abre camino a otras riquezas. Roberto es muy explícito en explicarnos eso que García Lorca sintetizaba así: empobrecerse abre camino a otras riquezas. Comienzo a leer el libro de Longhi y a los pocos renglones me toma por sorpresa. El relato no sigue el estilo habitual ordenado: definiciones, psicopatologías, técnicas, interpretaciones. Hay mucho presente y pasado que puede evocarse, pero nada se ubica en ejes académicos actuales. Él hace otra cosa: camina un laberinto y en sus pasillos va plantando semillas de psicoanálisis y espiritualidad. Y sigue con un aire de él muy campesino. Escucha pájaros del lugar que acaso silbará. Comienza a presentarnos algo distinto. No viene el desfile conceptual de lo que supone debe pensarse y hacerse. Prefiere ir mostrando la máquina en marcha, el gradual acercamiento de las piezas que se van ajustando y la vibración creadora del trabajo en equipo que se va instalando. Con un fondo creador encendido, suben libres a la superficie gestos, giros, intuiciones, esperas, silencios. Nadie sabe a dónde va todo lo que surja. Es una navegación a mar abierto, que marcha, como los asados criollos, a fuego lento. Nada apura, nada se fuerza, nada se espera, hasta dar con variables acontecimientos de análisis. Estos, de diferente color y espesor, irán tejiendo una trama, un telar indio en plena City. El atuendo de Roberto también marca un estilo. Roberto suele llegar envuelto en un gran pañuelo colorido, suelto, que parece querer decir: aquí no se aprietan ideas ni libidos, es solo para entibiarle la circulación a los enigmas. Registros que son hallazgos entrelazados van creando la tela de ese análisis, tela que crece y los irá envolviendo. En el encuentro personal entre dos cuerpos se activan muchas mentes, muchos planos deseantes, abundantes fantasmas apilados, desafíos para arqueólogos. Lo concentrado, comprimido en defensas, irá recibiendo los embates de lo abierto. Se destacan los modos de situarse de Roberto: observador, operador, receptor, creador, orientador, experimentador, relator. Una vieja fórmula, el no lugar del analista, refiere a un equívoco, que es cuestionar un supuesto lugar fijo, atado a la pobreza de un rol y cierto encuadre. Acá se abren los muchos lugares, cambiantes, necesarios al trabajo analítico. No solo no hay lugar fijo, se multiplican los lugares, móviles. Sostenido en el tiempo, van dando estas tareas sus efectos: clínico, terapéutico, espiritual, vincular, develador, fundador de otras miradas, de otra respiración. Toma a cargo de las propias potencias. Un complejo dispositivo sanador va ganando confianza ante lo desconocido, asistiendo a un despliegue por el ensayo de las propias fuerzas. La clínica como creación surge como una concepción que sostiene y sobrevuela todo el proceso. Ese trabajo no ancla en procesos que Freud llamó primarios y secundarios, sino que vuela en espacios entre ellos, configurando el ámbito de los procesos terciarios.
Acá el trabajo inconsciente del abierto que nos modela en el trabajo que modelamos, y con cada paciente el trabajo nos enseña y aprendemos algo de una dimensión diferente. Longhi piensa que escribe porque tiene sed. Me recordó a Paul Valéry, que definía la creación como el encuentro de una sed con una fuente. Lo toma Roberto, pero aclarando que nos toca descubrir también la fuente dentro nuestro. Llevando adelante el esfuerzo empeñado, la fuente en su momento brotará fecundante desde el fondo de nosotros. Marcha con un cuidadoso respeto por lo inefable, indagando antes de emitirla en qué lengua se podrá traducir un silencio que es meditación. Cuenta con la aparición de un vacío transpersonal oceánico, de raíz cósmica, con un universo que nos abarca y nos dice que somos, universo que de modo incesante nos invade con la contradicción que nos habita. Dada, por ejemplo, una presencia, se afirma también la ausencia coexistente, la ya antes vivida y la que vendrá. El dilema eterno, dada una contradicción, buscar resolverla o aceptarla en su estado vivo de no resolución. Longhi ve fecundo no tomar partido por un lado de cada contradicción, lo que intentaría resolverla, sino ir con todos los lados, los muchos planos, las muchas voces, respetando el ordenamiento que en cada acontecimiento fuerzas prevalentes decidan algo sustancial transitorio. Allí explora exhaustivamente las contradicciones. Por ejemplo, yo no yo, apropiarse, despojarse, ser no ser, en todos los cruces que no resuelven sino disuelven, según una acertada frase de Longhi. Y esos cruces que no resuelven sino que disuelven, sostienen lo vivo en su más íntima realidad, ser paradoja. Ser paradoja, seres de viento, como quería Octavio Paz. Hay un modelo de relación contradictoria con la realidad, modelo que Deleuze se interesó por ver y lo propuso en el modelo del surf. Deleuze decía, el surf, subir la ola, dejar la ola, condensa el arte de vivir en las condiciones que se presentan al vivir. Dar con el modo de vivir que permite existir, dice François Julian, otro filósofo que viene captando mucho nuestra atención y compartimos con Roberto. Estas líneas son las que cultiva Longhi con un suelto rigor, lo destaco, un suelto rigor, en tanto surfista de corrientes del alma, entusiasta aprendiz, tenaz investigador que no concluye, que sube y va con los vientos de la meditación, que localiza oleajes analizables en lo que siente vida, que nace y pasa entre ambos, paciente y terapeuta. Longhi nos invita a esas travesías. Si nos animamos a su propuesta, llegamos a descubrir que una terapia es mucho más cosas, otras, que uno hablando y otro cada tanto interpretando. Más vale transmite que es el proceso activo, creador de formas que hacen vivo el vivir, con ingenio y coraje compartidos. Conduce a encarar el mero vivir, con sus padecimientos, vacíos y falencias, produciendo, aquí volvemos a Deleuze, pero también a Sartre, acontecimientos que hacen existencia. Navegar es preciso, vivir no es preciso, según cuentan que cantaban los navegantes portugueses del 1500. Navegar es preciso, vivir el mero vivir no es preciso. Tema que Caetano Veloso incluyó en alguna de sus hondas canciones. Este libro da cuenta del empeño por hacer de la terapia meditación un obrar de existencia, un navegar como existir. Roberto, felicitaciones y gracias por tu entrega, todo lo que nos entregas en el libro. Una donación.
Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por tus palabras, por tu participación y por ser un maestro. Muchísimas gracias. Nos vemos en el café del sábado. Contemos el bar. Montemos el bar. Nos vemos el sábado. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. Bueno, otra vez agradezco, no a Paz, a la vida por tener a Paz aquí, porque es bueno tener paz en la mesa y Paz siempre la irradia. Cuando le pedí cómo quería que la presentase, me envió un WhatsApp, entonces quería jugar con eso. Y obviamente ella es una psicoterapeuta de orientación psicoanalítica muy winnicottiana, tanto es así que tiene un libro en coautoría con Alba Gasparino, que seguramente está escuchando, con Agustín Genovés. Un saludo, chicos, para ustedes, un placer saber que están ahí presentes. Que el libro se llama El garabato de Winnicott en la pareja y el grupo, un libro muy rico para la clínica, un libro muy interesante para ser leído. Después de leer el mío, claro, se leen el de ella. En los últimos 4 años ha sido docente en el Máster de Terapia de ISEP, un instituto de formación muy importante aquí en Madrid, y supervisora de prácticas de los alumnos del Máster de Arte Terapia y Educación Artística para la Inclusión Social de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque en realidad, dice ella, y estoy de acuerdo porque yo me identifico mucho y alguna vez usé esa identidad, quería tenerlas en mis tarjetas, ella es garabatóloga. Después de lo que dijo Héctor y en lo que consiste un proceso analítico usando la terminología winnicottiana, creo que todos deberíamos, para marcar en qué línea de psicoanálisis está usted, cuando vea garabatólogo, lo va a intuir perfectamente. Luego me dice un fuerte abrazo, eso también está incluido en la presentación, con lo cual le dejo la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por invitarme a estar aquí y compartir espacio con mis compañeros de mesa y también de Internet. A mí me hace mucha ilusión estar en la presentación de tu libro, que como decían, yo también lo pienso así, ¿no? Es un bautizo y creo que es un momento muy especial, ¿no? Ese momento en el que la obra se independiza del autor y empieza a replicarse con las primeras lecturas y se vuelve una obra colectiva, ¿no? Me parece un momento muy bonito. También me gusta mucho el espacio, no voy a decir nada porque luego sé que vas a hablar de eso tú. Pero bueno, me gusta mucho que estemos en este lugar, es muy especial. Entonces, voy a intentar ser breve. Roberto arranca su libro con una cita de Fito Páez en la que nos habla de un caminar errático, nos habla de un deambular. Y en ese deambular surge una melodía, surgen unas palabras, y así poco a poco se va escribiendo un libro. Justo hacia el final del libro nos vuelve a hablar de esa melodía y lo que nos dice es que a él le gustaría mucho que cuando leyéramos este libro se nos quedara eso, ¿no? Una melodía sin letra y que fuéramos cada uno de nosotros los que pusiéramos esa letra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que quiero compartir esta tarde es la melodía. Aquí está. Aquí está. Pues quería compartir esta melodía y entonces, como me han pedido ser breve, pues mejor lo voy a leer lo que he escrito. A ver, estoy un poco incómoda con esto. Psicoanálisis y espiritualidad se tocan y complementan. Coinciden en una cierta disponibilidad creadora, la de los procesos terciarios, que buscan trascender, inventar nuevas posibilidades y hacernos despertar. Comparten camino y paradojas. Hay que deambular sin rumbo fijo, en penumbra, y perderse para avanzar
partir de un no saber hasta llegar a un solo sé que no sé nada. En ambos hay un desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas, que decían en el mítico programa La bola de cristal de los años 80. Ninguno de los dos responde a una lógica productiva. No sirven para nada, más allá de conectarnos con el sentimiento de estar verdaderamente vivos. Winnicott habla de dos nacimientos, el biológico y el psicológico. Roberto nos habla de un tercer nacimiento, el nacimiento espiritual. Propone que para poder desprenderse de las envolturas yoicas, de lo que creemos que somos, de nuestro nombre y de nuestra identidad, primero debemos servirnos de la palabra, analizarnos en el diván y explorar sus silencios hasta que la casa interior esté serena. Después será más natural llegar al zafu y al silencio de la meditación, al vacío de sí, que no es el vacío del sufrimiento, de los trastornos de personalidad y de alimentación, del nadie me quiere, del estar preso de las apariencias, sino un vacío de plenitud, un vacío contenedor, donde es posible sentir que solo hay un nosotros y que también somos el árbol y la paloma, el grano de arena y el desierto. Dice Leonard Cohen en una de sus canciones, que bueno, como sabéis, era un hombre muy espiritual, que hay una grieta en todo y es así como entra la luz. Roberto dice que en toda persona hay una herida que se cura hablando y hay una luz que se alcanza en el silencio. Logos e intuición se complementan. El terapeuta favorece el insight del paciente a través de la palabra y favorece sus darse cuenta a través de otro tipo de procesos psicológicos, más vinculados con la creatividad, como son la imaginación, la intuición, el silencio, que nos permiten acceder a lo sabido no pensado. Lo explica muy bien la poeta gaditana Ana Rossetti. Habla muy bien de la necesidad de conjugar palabra e intuición. Leo unos versos de uno de sus poemas que habla precisamente de esto, de conjugar palabra e intuición. Y dice que ningún subterfugio de la mente impida lo intuido por el corazón, que sean manifestados con idéntica verdad, presencia y presentimiento, conocimiento y viaje. Qué bonito. El psicoanálisis nos ayuda a conocer quiénes somos y la meditación nos invita a despojarnos de ese quienquiera que somos para alcanzar un no yo. La idea es no ser nadie, porque es el olvido de sí el que nos humaniza. Sí, esto... Winnicott también hablaba un poco de esto. En la última conferencia que dio, cuando ya tenía 69 años y estaba muy enfermo del corazón, dio una conferencia en la que él también hablaba de cómo el paciente tenía que olvidar al terapeuta. Hablaba un poco también de este hacerse invisible, ¿no? Y decía, el psicoanálisis no es un modo de vida. Todos abrigamos la esperanza de que nuestros pacientes terminen con nosotros y nos olviden, y que descubran que el vivir mismo es la única terapia que tiene sentido. Lo expresa muy bien Roberto cuando dice que el gran insight del psicoanálisis es hacer ver al paciente que está vivo, porque no es lo mismo vivir que honrar la vida, y para honrarla hay que contemplarla. Hay que tener una cierta mirada poética, una cierta contemplación creativa que nos permita encontrar la belleza en sus despojos. Ser psicoanalista, dice Roberto, es ser artista y poeta, porque nuestro trabajo consiste en arrancar la muerte de la vida, no desde un lugar asimétrico, sino desde el lugar del sanador herido, desde el lugar del converso. Hay un ir y venir de verbos abiertos y verbos más cerrados que encontramos en el libro,
verbos como intuir, prever, presentir, imaginar, y por contraste la contundencia de la flecha de arquero con la que se abordan algunos temas que creo que son centrales para el psicoanálisis y también para la condición humana en general, como es el tema del perdón y en concreto el perdón en las psicoterapias. En este punto, Roberto concibe la práctica psicoanalítica como una práctica ética a través de la cual se llega al perdón. Y dice: estoy convencido de que solo el perdón de lo imperdonable puede traer el olvido, la serenidad y la paz frente a una situación traumática. Pero la parte más esperanzadora del libro tiene que ver con una visión genuina. El retorno de lo reprimido en el siglo XXI no tiene que ver con la sexualidad, sino con la integración de la espiritualidad que está escindida. El temor a la muerte nos lleva a la hiperactividad y al consumo desaforado de cosas y datos que no se integran, que no se pasan por los huesos, como decía Winnicott, que solo se utilizan para exhibirse y destacar y recibir likes, buscando con ellos un rédito narcisista. Vivimos en una sociedad distraída, presa de las pantallas, donde se humaniza la tecnología y se deshumaniza lo humano, donde se ha perdido la capacidad de asombro, de soltar en vez de poseer. Frente a ello, Roberto plantea una nueva conciencia espiritual que nos conducirá a un cambio de valores, a una revolución ética. Esta conciencia utilizará, entre otras formas de expresión, el arte para traer a la sociedad los interrogantes que necesita hacerse, tal y como planteaba Jung al referirse al arte visionario. La conciencia de la que nos habla Roberto es una conciencia que se preocupa y se ocupa de la naturaleza, no por empatía, sino porque, alejada del antropocentrismo, entiende que todos somos uno. Es una conciencia que nos anima a salir de la individualidad y la competitividad en aras de lo comunitario y que nos conduce a la militancia de cuidar todo lo vivo. Necesitamos libros así, que escapen de la lingüistería de lo mainstream, que solo contribuye a cerrar y a fosilizar el pensamiento. Obras abiertas y luminosas, que radien nuevas maneras de mirar y estar en la vida, que crucen disciplinas y descosan lo instituido e inventen nuevos mapas de territorio. Felicidades, Roberto. Si seguimos así, me voy a abrumar. Me hace acordar el chiste ese que dice: mire, he hablado mucho de mí, hable usted, ¿qué opina de mí? Hablando de ego, esto es una contradicción de mi libro. Bueno, yo quiero darle la palabra ahora a Augusto Abello, que no tengo cómo presentarlo porque él me dijo: preséntame como tú quieras. Y yo creo que realmente lo importante es así, en ese orden. Él es, para ustedes, identificarlos, psicólogo, clínico, psicoterapeuta. Tiene editado 2 libros sobre Winnicott, que ya son manuales clásicos en distintas formaciones psicoanalíticas como universitarias. Tiene una gran experiencia de trabajo. Nos hemos formado mucho en paralelo con él y hemos compartido autores. Y tanto él como su hermana Ana, que está aquí, son mi familia. Entonces, estoy presentando a un amigo, suelo llamarle hermamigos, ¿no? Porque son hermanos elegidos. Los hermanos biológicos a veces no nos llevamos muy bien, pero con los hermamigos sí, porque los hemos elegido, o la vida, como la providencia de esa canción que surgió cuando se la mencionó y apareció en su justo momento. Ellos aparecieron así en mi vida, como otras personas que hoy están aquí. Probablemente si hay 65 personas, son 65 encuentros cruciales, sean pacientes, colegas, amigos
o personas que nos ayudan en la consulta, como María, que está por aquí sentada, que ha sido una de las personas que también me ha emocionado mucho estar aquí. También me ha emocionado mucho ver a Chencho de Paradus, que era mi segundo hogar, una librería mítica para muchos de nosotros. Me causó realmente, y se lo repito aquí, una muy agradable impresión. También veo a Josean, que está aquí, un amigo y psicoterapeuta, que, en fin, los que formamos el grupo de los 8 años que tuvimos leyendo estos temas. Augusto es una persona que, si lo tengo que sintetizar y darle la palabra, es que tiene un don para lo humano, y eso es su principal virtud. Augusto, tu palabra. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. En realidad yo te dije que me presentes como colega y amigo solamente. Todo lo demás te lo agradezco mucho. Yo voy a leer también, igual que Paz, por amor a la brevedad, por respetar el tiempo pactado y para que no me traicionen los nervios y las emociones. Es un honor para mí estar en esta mesa. Te agradezco mucho la invitación, Roberto. Te agradezco mucho que hayas escrito el libro. También debo decir que para mí es una misión casi imposible. Tengo poco tiempo en relación a las muchas ganas de decir tantas cosas sobre el libro y sobre su autor. Así todo, lo intentaré. No se pueden imaginar, aunque algunos lo saben, cuántos libros ha presentado Roberto Longhi en diferentes sitios. Muchos, muchísimos en Asipia. Roberto, el gran presentador de libros, ha cambiado de sitio en El Mostrador, y eso a mí me llena de alegría. Roberto ha dado una muestra cabal de paciencia, esperando todo lo que hizo falta esperar para escribir este libro, o para que este libro lo escribiese a él, lo representase y hablase de él. Un libro en el que Roberto deja claramente reflejada su línea de pensamiento, o por mejor decir, sus líneas de pensamientos y sentimientos, en plural. Roberto ama el plural, los plurales. Lo primero que me llamó la atención de este libro es su tamaño. Como verán, es un tamaño algo más pequeño que el tamaño estándar de los libros. Lo siguiente que llamó mi atención ha sido el título. Diría, si se me permite la broma, que estoy totalmente en desacuerdo con este título. No debería ser psicoanálisis y espiritualidad. Por supuesto que el libro trata de psicoanálisis y además en muchas de sus variantes. Llama la atención cómo en tan poco espacio Roberto da cuenta de sus búsquedas y lecturas en torno a tantas teorías psicoanalíticas, tantos autores, integrando, uniendo, ligando al mejor estilo de Eros. Y claro que también hay espiritualidad, y también desde muchas escuelas, desde muchos autores, hay muchas parábolas, aparecen muchos maestros. Quizás sea una casualidad, pero maestro en Argentina es el nombre que reciben los grandes artistas del tango. Pero yo diría, para explicar mejor mi objeción al título, que además de psicoanálisis y espiritualidad, hay música, literatura, filosofía, recuerdos personales, teatro, cine, poesía, pensamiento, historias, humor. Es realmente de una amplitud oceánica, un concepto que Roberto utiliza en el libro. Se confirma que las valiosas esencias se presentan en pequeños formatos. Unas palabras sobre el estilo de Roberto en este libro, que afortunadamente es el mismo estilo de Roberto fuera del libro. A mí me ha llegado como una reflexión en voz baja, como diría Ortega y Gasset. Una reflexión, siguiendo la idea de Ortega, dirigida a lectores sin prisa, advertidos de que toda opinión justa es larga de expresar. Lectores que no exijan ser convencidos, pero que a la vez se encuentren dispuestos a renacer en toda hora de un credo habitual a un credo insólito. En suma, lectores incapaces de oír un sermón, de apasionarse en un meeting o de juzgar a personas y cosas en una tertulia de café. Fin de la cita. Yo he vivido la lectura con asombro, en el sentido que le da Wisława Szymborska, un asombro placentero. Dicho en otros términos, en los términos más rigurosos que conozco, que son los términos del barrio.
el libro va de buen rollo y deja buen cuerpo, algo que tanto se agradece. Borges confesó que el único principio rector que guiaba sus lecturas era el hedonismo. Quiero matizar esta idea y expresar algo de la inevitable ambivalencia que conlleva toda lectura atenta, algo que creo ocurre en todo acto amoroso. La recompensa de leer este libro ha sido muy grande para mí, aunque por momentos algo incómoda. Hay muchas ideas de una profundidad, de un calado y de una originalidad que han hecho que no me resulte fácil transitar ciertos pasajes, cuestiones que quedaron dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón, que no encontraron esquemas mentales previos en los que anidar y que confío serán elaboradas y asimiladas con el transcurso del tiempo. Y siguiendo con la ambivalencia, decir también que eso es un regalo, asomarse a un texto que no nos cuente lo que ya sabíamos. Pensé mucho sobre los motivos del bienestar que sentía al leer el libro, y me parece que una parte de esos motivos las cuenta el propio Roberto cuando propone la bella tarea de activar el pensamiento del corazón. Otra parte de esa explicación la escuché en la cocina de nuestra antigua y añorada consulta de Modesto Lafuente. Hace muchos años, una mañana de invierno en la que Roberto me preguntó: ¿tú no crees que de alguna manera todos somos funambulistas? En la pregunta estaba la respuesta. Lo éramos y lo somos. Este es un libro escrito por un funambulista que encontró la calma encima del alambre. Un apunte más para entender el bienestar que yo sentí al leer el libro. El libro incluye diferentes propuestas para repensar y resentir, en el sentido de volver a sentir, el tan temido tema de la muerte, para asomarse a él con menos angustia. Se entiende bien que Roberto se identifique plenamente con la idea del psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi, que proponía que solo hay una pulsión de vida. En el texto podemos encontrar muchos paralelismos y articulaciones con acuerdos y diferencias más que interesantes entre psicoanálisis y espiritualidad. Comentaré muy pocas ideas por una cuestión de tiempo, aquellas que me han dado jaque, que me han conmovido. Por ejemplo, dice Roberto, los procesos psicoanalíticos y espirituales producen una desnarcisización del sujeto, que es condición sine qua non para que haya cura psíquica y para que se produzca un despertar espiritual. Y más adelante, cada una de estas dos subjetividades, o mejor sería decir una subjetividad y otra dessubjetividad, la cita continúa, pero paro aquí, porque en esta idea de dessubjetividad es donde para mí Roberto, con mucha solvencia, plantea un salto cualitativo de enorme magnitud, una verdadera revolución del pensar y del sentir, frente a la cual me quedo en la zona del asombro y del deseo de saber más, de experienciar más. También en mi condición de psicoanalista, y no creo que yo sea el único, estoy un poco bastante enfadado con Roberto. Justamente por ese salto del que hablaba recién. Porque cuando creíamos, insisto, creíamos tener todas las respuestas, va Roberto, escribe este libro y nos cambia todas las preguntas. Eso, querido amigo, a estas edades debería estar prohibido. Bromas aparte, Roberto confirma esta idea de Bruckner. Todavía somos viejos estudiantes de la escuela de la existencia y esta voluntad de aprender es precisamente un signo de la frescura del espíritu. Esa iniciación durará hasta la tumba. Una idea desde otra de las muchas aristas que tiene el libro, resumida en esta cita: juzgar nos separa. Esta afirmación, tan concisa como potente, me llevó al recuerdo entrañable y siempre triste por su pérdida de nuestro común amigo Miguel Borge, del que hemos heredado otra versión de la misma idea. Comprender sin juzgar es la antesala del paraíso. Una idea más y casi la última que traigo a este encuentro. La siento como una idea nuclear, en el buen sentido del término. En estos tiempos es mejor aclararlo. Leemos, no se trata de ponerme en el lugar del otro o de sentir con el otro, sino simplemente descubrir que el otro y yo somos una misma unidad. Aquí pude ver
cómo la espiritualidad propone un más allá en relación a alguno de los logros del psicoanálisis. Esa idea de Roberto sobre la unidad me llevó al poema de John Donne, que en 1600 lo dijo así: ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. En la dedicatoria del libro he visto a Roberto rodeado de amor. Lola y su luz, quien contagió a Roberto del amor a los animales, que ambos tanto disfrutan. El próximo libro de Roberto Longhi será escrito a 4 manos y en una lengua animal. Intuyo que lengua gatuna. Roberto siempre estuvo feliz de tener a su lado a Lola. Como he dicho, y como él dice en la dedicatoria, una mujer de luz. Ahora está un poco más contento teniendo en cuenta el precio del kilovatio hora. Lo veo en la dedicatoria a Joaquín, su querido hijo, brillante arquitecto de la palabra, es decir, poeta, también es arquitecto, y aquí presente. Hace muchos meses leí una primera versión de este libro mucho más larga y menos pulida. Me consta lo mucho que Joaquín trabajó para que tengamos esta atractiva versión. Muchas gracias, Joaquín. Hace años tuve la suerte de presentar un libro de poesía de Joaquín Longhi, lo que me permite decir que en este caso, de tal astilla, tal palo. En la dedicatoria aparece Tito, su padre. Aparecemos sus amigos, la música. Y aparece la gran estrella, Hilda, su madre. Una madre suficientemente buena, y quizás un pelín más que suficientemente buena, a juzgar por los ravioles caseros que hacía y que yo disfruté. Hilda me hizo recordar una cita de Picasso, quien también debe haber tenido una madre suficientemente buena. El pintor lo contó así: cuando yo era pequeño, mi madre me decía, si te haces soldado, llegarás a general. Si te haces cura, llegarás a ser papa. Yo decidí ser pintor y me convertí en Picasso. Este chico de La Plata quiso ser un hombre y se convirtió en un hombre de palabra, en un hombre de palabras y en un hombre de silencios. Voy terminando. Sugiero que si el libro les gusta, lo recomienden a vuestros amigos. Y si no les gusta, recomiéndenlo también. En ese caso, a vuestros enemigos. Pero recomiéndenlo. Entre nosotros, no todos son coincidencias. Lo resumiré tomando en préstamo una ocurrencia de Salvador Dalí. Roberto nació en Argentina y yo también. Roberto tiene las manos manchadas de barrio y yo también. Roberto es psicoanalista y yo también. Roberto es vegano y yo tampoco. Gracias por todo, maestro. Espero que ese libro a 4 manos en algún momento sean con las 2 mías y con las 2 de Augusto. Es una ilusión que siempre he tenido. Gracias, Augusto, por tu sentir y por tu humor, que es inconfundible. Bueno, yo iba a presentar a mi hijo, pero el mí no me gustó. Entonces digo al hijo, porque ya es una astilla independiente que se ha transformado en árbol. ¿Qué puedo decir de él? Es sencillamente que a veces le digo, nació, como muchos de ustedes conocen mi anécdota, en una comuna hippie, porque escuchaba una canción de Sui Generis que decía: el tiempo traerá a alguna mujer una casa pobre, algo que aprender. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Él traerá nuevas respuestas para dar. Sinceramente, ahí no sé si tendría una visión de cannabis, pero se me iluminó tener un hijo. Y ese hijo siempre estuvo dando vuelta en mi representación de proyecto de futuro y se transformó en este ser que está aquí a mi lado. Los deseos a veces se hacen realidad. Pero siempre le digo que se pasó con las respuestas. Trajo muchísimas respuestas, preguntas, demasiado. No había pedido tanto, señor.
les dejo con él. Joaquín Longhi, que como dijo es arquitecto y poeta también. Poeta se nace, dice Lola, mi esposa. Hola a todos, gracias por estar aquí. ¿Se oye bien? Sí. Sí, vale. Bueno, yo vengo aquí un poco de colado, me refiero en el buen sentido, en el sentido de no pertenezco del todo al ámbito del psicoanálisis, tampoco creo que pertenezca del todo al ámbito de la espiritualidad, aunque sí que soy un buscador desde hace menos tiempo. Y entonces, la visión que quiero dar es un poquito la visión más... La visión más cercana, ¿no? del libro, de cómo ha sido la gestación, también cómo ha sido mi aproximación al mundo espiritual, muy de la mano de mi padre, muy de la mano también de la experiencia asiática. Y bueno, como un poco esa intrahistoria común que ha desembocado en un partido de tenis espiritual liderado por mi padre, en el que un día después del confinamiento me llamó y me dijo, como siempre me llama, che, Joaquín, terminé el libro. Y digo, ay, qué maravilla, Pater, pues pásamelo, ¿te puedo ayudar con algo? Sí, si me ayudas a editarlo, le damos un poco más de formato, pero ya lo tengo. Entonces me hizo tal ilusión, salíamos de este periodo un poco oscuro de estar encerrados en casa, y yo tenía muchas ganas de irme de la isla, de salir, de esa sensación de huida que no sé si muchos de nosotros hemos tenido. Y entonces cuando me llamaste estaba pasando por un callejón de Palma donde había escrito, y esto viene al caso del tema de los garabatólogos, ¿no? Que me encanta, ¿no? Y a veces esa palabra me encanta también porque es muy vinculada al tema del dibujo, de la arquitectura. Mi padre es muy de los dibuglifos y los esquemas y los sketches, ¿no? Y cuando pasaba por esa calle de Palma estaba escrito lo único que nos queda es huir. Y estaba hablando con mi padre, wow, yo acababa de imprimir los 350 o 400 folios del libro de mi padre, y ostras, yo cómo voy a meter aquí a editar esto, ¿no? Que cuando llegó hasta mí, mi padre también es un poco árbol, ¿no? Es un tío de una sabiduría profunda, con raíces, ¿no? Como dicen en la película esta de Sorrentino, ¿no? ¿Por qué come raíces? Pues las raíces son importantes. Pues mi padre tiene esas raíces y a mí me había llegado este árbol gigantesco de conocimiento, de entrelazamiento, de hilvanarse de espiritualidad y psicoanálisis, y me produjo un respeto, ¿no? Entonces tomé la actitud un poco del jardinero, ¿no? Del que tiene que podar esta maravilla, ¿no? Que bueno, había párrafos que había que reconstruir, había ideas que había que unir, pero estaba la magnificencia de ese árbol con todas esas raíces ahí debajo, ¿no? Y como fin de esta pequeña anécdota, que habrá otras que voy a contar, prefiero que el discurso sea así un poco de anécdota en anécdota, cuando terminó ya el proceso, que fue muy bonito, de partido de tenis, en el que yo le devolvía algunas correcciones, le pedía más explicaciones sobre determinados fragmentos, determinados autores, terminado este proceso, que lo cerramos en el café comercial, que fue muy, muy simbólico también. Antes hablábamos de pasaje, de Paradox, Pasajes también es otro de los hitos de librerías de Madrid. Cerramos el libro por fin en el café comercial, aunque sea el nuevo café comercial, ya no es el de antes, pero sigue teniendo irradia eso. Y al volver a Palma, vuelvo a pasar por el mismo callejón, y me resultó muy curioso, os juro que es así. Al pasar por ese mismo callejón, había algún gracioso que dentro de lo único que nos queda es huir, había tachado, había puesto, lo único que nos queda es fluir. Y dije, ¡ay, qué maravilla! Es como si se hubieran leído el libro, ¿no? El grafitero también se había leído el libro, ¿no? Y bueno, más allá de eso, pues me embolsé las 350 páginas, me fui con unos amigos, no podíamos salir, y entonces el libro ha sido concebido en las Baleares. Es un libro muy balear, que luego creo que vamos a ir a tomar algo a un sitio balear, ¿no? Pues este es un libro muy balear, porque yo me lo llevaba, me ocupaba toda la maleta, y entonces me iba con la maletita de Menorca, luego fuimos a Formentera, y lo iba leyendo con los amigos, ¿no? Caí rendido a las imágenes de esa palabra, ¿no? De la manera que tiene mi padre de usar la palabra, que yo sabía que él, obviamente, él se dedica a curar a través de la palabra, ¿no? Y siempre tiene este don de la oralidad, ¿no? Yo siempre lo he sentido al hablar con él, al conversar con él, al conversar con otros, al exponer, al presentar libros, al leer en voz alta. Es un ser de la oralidad, ¿no?
Y justo hace poco, con una amiga antropóloga, me contó una anécdota que va ligado también a lo que tú has mencionado del mapa y el territorio, ¿no? Según la cual esta amiga estuvo viviendo en Australia un tiempo y parece ser que ciertas culturas australianas que no tienen una tradición escrita tan potente, sí que tienen todas esas, son culturas orales, ¿no? Y dentro de algunos ámbitos del desierto y de zonas un poco que se hacen difíciles para la orientación, ellos trazan o lo que llaman rutas cantadas, ¿no? Ellos van de generación en generación, de padres a hijos, transmitiéndose el territorio, el paisaje, a través de canciones en las que van mencionando el árbol seco del noroeste, el cauce del torrente que ya nunca viene, y entonces así se van orientando en ese marasmo de plantas pequeñas, arbustos y desierto, ¿no? Y me parecía que en ese sentido mi padre muchas veces, para mí en lo personal, pero creo que también en su vida profesional hacia los pacientes y en los amigos, y tiene esa capacidad de trazar un mapa oral, ¿no? Para que en esta oscuridad que muchas veces habitamos, ¿no? y de la que a veces no sabemos bien cómo salir, él tira esas líneas, esos garabatos, esos dibuglifos, trabaja con esa palabra para tirarte ese cable a tierra, que también dice Fito, ¿no? Yo veo en este libro, efectivamente, un mapa de interpretación, un mapa de sentido, un mapa de unidad, de unión, de sanación, y me retrotraigo también a mis épocas. Mi padre lleva mucho en este camino y muchas veces me había mencionado, ¿no? Si algo te puede dejar es esta inquietud y este bucear por estos ámbitos que son los más reales, ¿no? Los más sinceros, los más honestos. Y todavía tengo esta visión, ¿no? Este recuerdo tú has mencionado Vietnam, y seguro que Ana también se acuerda, que creo que está conectada por ahí, cuando volvíamos a casa de Vietnam. Yo todavía estaba recién llegado a Asia, solo la conocía por viajar a China, más de mochilero, más loco, pero estar viviendo allí, el portal por el que entré fue Vietnam, y mi padre estuvo allí. Y cuando yo volvía del trabajo con todas las motos y toda la contaminación, y lo veía a él, que esto también está hilado con la última parte del libro en la que mencionas a Tito y su mirada y su calma, que tú tampoco entendías a veces, ¿no? Durante gran parte de tu vida. Y yo llegaba y decía, hostia, yo vengo de un atasco de 6 carriles de motos, semáforos de 3 minutos, una contaminación, y veía a mi padre con el rosario leyendo. No había salido en todo el día. Digo, papá, estás en Vietnam, ¿por qué no vamos a los Arrozales? ¿Por qué no nos vamos a Sapa? ¿Por qué no nos vamos a Halong Bay? No, acá estoy bien. Y digo, hostia. Y entonces empecé a pensar, claro, si el que es que no estás bien eres tú, ¿sabes? Que no necesitas irte a Halong Bay, que necesitas irte al sur. Voy a cerrar con un poemita, ¿no? Y lo dejamos aquí, yo creo. Los Tilos, que tienen una representación muy importante también en la vida de mi padre, ¿no? Como club de rugby de La Plata y como árboles que trajeron los alemanes y plantaron en esa ciudad de Las Diagonales, ¿no? Ahora que hablamos de podar ese texto y de acercarnos a un árbol que da tan buena sombra y que tiene unas raíces tan profundas y tan sabias como las de mi padre, cerramos con esta canción que incluye Schubert en su ciclo Winterreise, El viaje de invierno, que es un poema de Müller, en este caso traducido por Luis Gago, ¿no? Y dice así, os recomiendo que si pudiéramos poner la canción sería maravilloso, y si no, que cada uno se la escuche luego en su casa. Es la canción número 5 del ciclo. El libro está lleno de música y yo creo que está bien cerrar con un poema que está incluido en una canción de Schubert. Dice así: junto a la fuente, ante la puerta, se alzaba un tilo. Soñé bajo su sombra tantos dulces sueños. Tallé en su corteza tantas palabras de amor. Siempre me atraía hacia él, en la alegría y en la pena. También hoy, en plena noche, hube de pasar junto a él. Aún en la oscuridad he cerrado los ojos. Y sus ramas susurraron como si me llamaran. Ven aquí, compañero, aquí hallarás tu reposo. El viento gélido sopló y me dio en pleno rostro. El sombrero voló de mi cabeza, yo no me di la vuelta. Hace ya muchas horas que me alejé de aquel lugar y no dejo de oír esos susurros. Allí encontrarás reposo. Gracias por el reposo que nos da el libro. Muchas gracias.
Bueno, cierro el agradecimiento a Joaquín, que en realidad el libro que yo le envié de 350 páginas era como ese de grande, y que Augusto marcó muy bien que quedó así gracias a él, porque si no teníamos como una Biblia en 2 tomos, y Joaquín se encargó muy bien de recortar el árbol, que era muy grande. Hoy es un día lleno de alegría, está haciéndolo. Hoy estoy feliz y estoy seguro de que me perdonan los muertos de mi felicidad, porque esta alegría, hoy compartida, es la mejor arma contra el odio de los que odian y hacen la guerra, porque sostener la alegría es una señal inequívoca, como decía el filósofo, que la vida triunfa frente a la muerte y que hace posible que ésta no tenga la última palabra. Por eso hoy en este lugar, que se llamó en algún momento la Casa de Fieras, porque aquí se encerraban a modo de un siniestro zoo ilógico a animales salvajes que regalaban a los reyes, tal vez las verdaderas fieras, y que se mantuvo hasta muy entrado en el siglo XX. En este lugar estamos liberando palabras, pensamientos, y lo hemos transformado en una biblioteca que alberga y protege lo más que humano que hay en nosotros en forma de libro. Decía Walt Whitman en Hojas de Hierba, quien toca este libro está tocando un hombre. Cuando comencé a escribir este texto, espero breve, porque lo breve, si breve, 2 veces breve, me pasó como cuando comencé a escribir el libro que hoy presentamos. En el ordenador el archivo decía, el libro que nunca comienza. Y así era, pasaron años hasta que pude meterme con él, o madurarlo, como dijo Augusto en su discurso, sacarlo a bailar. Tal vez sea un postergador innato yo, por inseguridad, por timidez, o porque intuya que no tengo mucho que decir, o que descubra que lo mejor, como me sucede ahora, sería callar, estar en silencio y solo dar gracias por todo. La editorial Herder, como le comentaba al comienzo del acto, a la que agradezco muchísimo la publicación de este libro, lo catalogó en la colección Religión. Y eso me pareció muy acertado. Primero, porque es verdad que la religión siempre es la copa de vino, sea cual sea la forma de esa copa, y el vino, lo espiritual contenido en ella. En segundo lugar, también me parece adecuada porque religión significa religar. Y hoy aquí, ajuntados, una palabra que usaba la poeta Paca Aguirre, eso es una evidencia. Estamos aquí reunidos, religados en esta Eucaristía en que consiste todo nacimiento de un libro o cualquier creación literaria, científica, artística o biológica. Hoy aquí tenemos a una sobrina política que tengo embarazada y está generando un acto de creación sumamente esperanzador. Su padre también, que puso una semillita. Este es un libro en el que intenté religar lo que nunca estuvo separado: pensamiento, saber y sentir de las tradiciones de Oriente y Occidente, porque lo inmanente y lo trascendente se cruzan en el límite en donde lo humano es el puente entre ambas dimensiones. Somos seres del límite, de playa, como nos recordaba Héctor Fiorini siguiendo a Eugenio Trías, un filósofo que tanto ha influido en su obra y que casualmente, como la musiquita, está ahí atrás. En realidad debería haberlo titulado, siguiendo a Goethe, El diván de Oriente y Occidente, o El Safu sobre el diván, o El diván sobre el Safu. Este libro es una peculiar fusión entre el pensamiento y la práctica, experiencia psicoanalítica, mi práctica y experiencia psicoanalítica, con mi encuentro y práctica con la meditación, con lo más allá del principio del placer, que vislumbré en mí y que está en todos nosotros, y sin duda una fusión bajo un ropaje muy argentino, como marcó Javier Meloni, coincidentemente.
Nos decía la poeta Chantal Meillard en su libro India, que escuchaba en los presocráticos, las voces de la escuela Sankhya, en Wittgenstein la de Nagarjuna, en Schopenhauer la de Abhinavagupta. Yo escucho en Freud, en el malestar en la cultura, en Más allá del principio del placer, en su atravesamiento de la dura roca de la castración, en su concepción de salud mental, en su modo de escucha, en su silencio, a Oriente, porque Oriente siempre estuvo en el psicoanálisis, en Freud, en Jung, en Ferenczi y su Thalassa, en Otto Rank, en Bion y en Winnicott. Porque en psicoanálisis y en nuestras prácticas psicoterapéuticas la palabra herida atraviesa permanentemente nuestra experiencia con nuestros pacientes, pero también la palabra luz y amor. En una conferencia dada por el dramaturgo Juan Mayorga en Asipia, le escuché decir que cuando uno se acerca mucho al otro, siempre ve la herida y la luz que ese otro porta. Una luz que muchas veces escapa por esa herida y que terapeuta y paciente no suelen ver porque están muy centrados en la psicopatología. Y esa luz es la psicosalud sanadora para ambos. Este libro marca además un recorrido biográfico en donde se dan esos misteriosos encuentros cruciales, providenciales en la vida. En 1975, Paleolítico Inferior, el encuentro con mi maestro Héctor Fiorini con su primer libro Teoría y Técnica en Psicoterapias, en donde no solo me sorprendió esa S que implicaba la pluralidad que mencionó Augusto y que me quedó tan impregnada como un gusto por lo plural, esa S que implicaba la pluralidad de las psicoterapias, sino también su bibliografía extensa, en donde se alternaban textos psicoanalíticos orientales, taoísmo, budismo, directores de teatro, poetas, muchos poetas, filósofos, pintores y un largo etcétera, tal como reflejó Augusto, sentía que se reflejaban en mi libro, con lo cual soy digno discípulo de este maestro. En ese año, sin saberlo, yo estaba descubriendo lo que luego se llamó el enfoque transdisciplinar, y entendí que un sujeto de estudio, no un objeto de estudio, como lo humano, no se agotaba en el cuerpo teórico del psicoanálisis, había que ir más allá, siempre más allá y con otros. Creo que si escribo otro libro, incluiré mis aprendizajes con 3 jardineros que he conocido y que son mis últimos maestros. Uno de ellos está aquí hoy. Hace unos 10 años, la providencia actuó otra vez y me crucé con Javier Meloni y con Pablo Dors, simultáneamente, como fue el descubrimiento del fuego para el hombre, según los paleontólogos, en el mundo. Con el Cristo interior del primero y el profundo silencio del segundo. El prólogo de Javier marca un Asia, un comienzo. El epílogo de Héctor no es un cierre, una conclusión, sino una apertura creativa al infinito, como la música de John Cage, como el último verso de un poema que lo significa y le da sentido. Porque aún hay cantos que cantar más allá de los hombres, nos recordaba Paul Celan, poeta tan querido por Joaquín, el que sabe tanto. Ahora este libro, como decía Paz, se hace autónomo. Espero que haga el bien a quien se acerque a él, a quien toque a este humanimal, y espero que tenga alguna belleza. No es un libro de erudición, como marcaba Héctor. He sido más ambicioso aún y más narcisista, si se quiere. Quería que fuese un libro sapiencial, un animal de compañía. Nunca tendrá la capacidad de silencio y compañía de ningún animal, porque solo somos hermanos pequeños de ellos, o de un bosque, pero debía intentarlo. Sí espero que al menos les provoque un poco de alegría y esperanza, señal, como dije al principio, de que la vida ha triunfado, por lo tanto ha valido la pena escribirlo. El libro refleja mi ambición a querer llegar a aspirar a lo mismo que aspira la poeta Chantal Meillard.
pasar entre las formas como un animal entre la hierba, quedando tan solo la fragancia en su pelaje. Aspiro a ser el humilde aprendiz de ese animal, decía la poeta. Es mi deseo que este libro ayude a quien lo lea a que se transforme un poco más en humanimal. Y para cerrar y dejar volar este libro, quiero leer un texto que me regaló Lola Serrano Fuentes, Luz de donde el sol la toma, que dice así. Gracias, Lola, por estas palabras. Letras, palabras liberadas están ya. Vuelan en papel. Palabras silenciosas, libres son en las alas de papel. Y como suele decir esta autora, la autora de estas palabras, más vale pájaro en vuelo que ciento enjaulados. De verdad, es un día hermoso. La guerra no existe y aquí hemos descubierto que estar juntos es posible y, como decía Javier, la conciencia humana evolucionará hacia un lugar cada vez mejor. Soy optimista y estoy convencido de ello. Las mejores preguntas son las que no tienen respuesta. Los mejores deseos son los que sabemos no se van a realizar nunca. Tal vez ese sea el secreto del amor. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias al jardinero que también vino a esta conferencia, a esta presentación. Gracias a Chencho, gracias a Charo, no sé si está por ahí de pasajes. Gracias a la gente de Argentina, a Agustín Genovés, a Alba, a Héctor Fiorini, a Omar, que está en Villa Elisa, en La Plata, al Flaco Vallejo, que me está escuchando desde Chicago, que son mi familia. Le decía Eduardo Patricio Matalastra, que seguramente me escribe desde la cuadriculada ciudad de La Plata. Le decía, traten de conectarse, porque hay una película que a Lola y a mí la hemos visto 5 veces y las 5 veces hemos llorado. No nos podemos inmunizar a la película, que se llama Billy Elliot, Quiero Bailar. Billy Elliot, Quiero Bailar. Así, ¿no? Y hay una escena final donde Billy ya estrena en el Lago de los Cisnes, en el teatro principal de Londres, y van su hermano y su padre, y también un antiguo amigo de la infancia que va con su novio, un hombre negro. Y el padre le dice a un ayudante que anda por ahí, díganle a Billy que su familia está aquí. El tipo va, y antes de salir en esa escena final que te hace polvo, donde como el libro Billy vuela, le dice, Billy, tu familia está aquí. Yo sentí lo mismo con ustedes y con la gente que nos está mirando. Muchas gracias.